Nayib Armando Bukele Ortiz nació en San Salvador el 24 de julio de 1981. Es un político y empresario salvadoreño y presidente de la República de El Salvador desde el 1 de junio de 2019. El 20 de junio de ese mismo año, Bukele lanzó el Plan Control Territorial con el fin de combatir las altas tasas de criminalidad y las pandillas en el país. En 2020, la tasa de homicidios intencionales de El Salvador disminuyó un 51.3% en comparación al año 2019. Para nadie es un secreto que el presidente Bukele ha marcado la historia del siglo XXI en los gobiernos de Latinoamérica. Su efectivo trabajo contra la delincuencia y la droga lo ha puesto en la mira pública, convirtiéndose en uno de los más queridos políticos del momento. Hello familia, yo soy Cari Sánchez y como siempre les digo, les doy la bienvenida a mi canal. Como pueden ver, hoy traigo un videito bastante diferente, bastante distinto. Hoy no me encuentro en las calles de mi ciudad, ni siquiera me encuentro en La Habana, me encuentro precisamente en mi casa. Sí, estoy en el estudio. Ustedes saben que mi estudio es el baño porque es donde único tengo iluminación. Pero bueno, quería hacerles este video porque en otras ocasiones muchos suscriptores me han comentado que por qué no he hablado en mi canal sobre El Salvador, un país que hace un tiempo para muchos era considerado uno de los países más peligrosos de América Latina, y cuando se mencionaba en las noticias solo se mencionaba para hablar sobre esta situación social que atravesaba ese país. Pero bueno, yo como persona muy curiosa y que me gusta documentarme y ver muchos videos y escuchar muchas noticias, me di a la tarea de averiguar, de conocer más sobre El Salvador, ya que hace un tiempo se oye mencionar mucho sobre su presidente, Nayib Bukele, una personalidad que realmente en los últimos tiempos es considerado uno de los políticos más influyentes de América Latina. Aún así, grabando en mi casa, ustedes saben que yo no me alejo del ruido exterior porque vivo muy cerca de la carretera y es casi imposible que no se escuchen otros ruidos. Quiero pedirle disculpas por eso. Pero bueno, hablando de lo que estábamos conversando sobre Nayib Bukele, me ha parecido algo muy curioso que en Cuba se conozca sobre esta persona. ¿Por qué me refiero que es curioso? Porque normalmente las redes sociales a nuestro país llegaron muy tarde, y cuando he tratado de hacer videos de entrevistas en las calles, ustedes se han podido percatar que las personas me huyen. Esto se debe al que al haber llegado las redes sociales tan tarde a nuestro país, las personas temen enfrentarse a una cámara, salir expuesto en una red social y que lo que digan puedan verse comprometidos en algo. Así ustedes podrán imaginarse las personas, por eso es que le temen tanto a las redes sociales y a las cámaras. Y se me dificulta mucho tener que salir a la calle y pedirle una entrevista a las personas, porque normalmente me dicen que no quieren ser grabados, que no les gusta que hablar en cámara, que si es para subirlo a internet no. Y entonces es un poco complicado, y más si uno pregunta sobre un tema que tenga que ver con la política, aunque sea de otro país. Por eso en mis redes sociales, tanto en Instagram como en WhatsApp, puse un estado, una historia, donde les pedí a las personas que si querían participar en mi próximo video de YouTube me escribieran, que yo les iba a decir de qué trataba. Así que cuando las personas me escribieron, los que estuvieron interesados, que tampoco es que fueron muchos, les dije que quería saber su opinión sobre el presidente de El Salvador. Así que ahí les va, este es el videito que te traigo hoy. Quiero que escuchen las opiniones que tenemos los cubanos sobre ese presidente que antes era desconocido para nosotros, tanto él como la política de su país, y hoy por hoy es uno de los presidentes que más se conocen en todo el mundo, en Latinoamérica, y Cuba no queda excepto de esto, ya que, o sea, Cuba no queda fuera de esto, perdón, porque es bien admirado. Normalmente todas las opiniones que me mandaron fueron muy positivas. El presidente salvadoreño es bien mirado en nuestro país, y quiero que ustedes se queden hasta el final de este videito para que puedan entender y comprender cuáles son las opiniones que tenemos los cubanos sobre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Recuerden que yo soy Cari Sánchez, que si hasta ahora no se han suscrito, suscríbanse, regálenme un like, déjenme un comentario, únanse a la membresía. Si hasta ahora no son miembros de mi canal, ¿por qué? Únanse a la membresía, quédense hasta el final y díganme qué les pareció este video. Así que les voy a ir poniendo las opiniones que me enviaron a mi privado
Y ustedes me dirán qué creen de la opinión que tenemos los cubanos sobre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Así que sin más, comencemos. Me preguntan qué creo del presidente Nayib Bukele y considero que es alguien digno de admirar y que está haciendo muy buen trabajo por el punto de paz que ha logrado alcanzar en El Salvador, un país que literalmente la delincuencia tenía el podio en todo momento. Realmente es inimaginble, mirándolo de unos años atrás, de cómo estaba El Salvador a cómo está ahora, era inimaginable creer o pensar o ver que se convertiría en un país así. Y es alguien digno de admirar y un ejemplo, pienso yo, desde mi punto de vista, un ejemplo a seguir para tantos países latinos que tenemos ese problema con la delincuencia. Y nada, que Dios me lo bendiga. Bueno, mi gente, ¿cómo no conocer a Nayib Bukele? Es el vivo ejemplo de que cuando un gobierno quiere, acaba con la delincuencia organizada. Y es imposible que no lo conozcamos, ya que es un presidente que está muy presente en las redes sociales. Inclusive le ha dado entrevistas a youtubers. Así que ya saben ya. Un saludo para el canal de Gary Sánchez y gracias por la invitación. ¿Qué creemos los cubanos de Bukele? No creo que no solo los cubanos, sino cualquier latino tendría una referencia bien negativa de El Salvador antes de Nayib Bukele. Y hoy por hoy creo que hemos visto un país de estar sumido antes en la destrucción, tomado por pandillas y una delincuencia tremenda que veíamos en las noticias, asesinatos alrededor de 15 diarios para un país tan pequeño. Y hoy por hoy vemos un país que pudo ser sede de juegos deportivos súper importantes, ser un país de tener un hospital de los más desarrollados de toda Latinoamérica, una biblioteca súper alta en tecnología, un país donde se puede ir a hacer turismo. Y hace unos años su mismo pueblo decía que esto no era posible y creo que es algo tremendamente admirar. Creo que las referencias a El Salvador ya hoy por hoy no son cosas negativas, sino de un líder que ha hecho una buena gestión y que es digno de admirar. Creo que ese es el pensamiento de cada cubano y creo que cualquier latino. Bueno, muy contenta por esta pregunta y de poder hablar un momentico, dar mi opinión sobre este presidente y de todo lo que está haciendo. De verdad he seguido muy de cerca en sus redes sociales todo lo que pone, todo lo que ha hecho. De verdad me llena de satisfacción que todavía hayan presidentes que hagan las cosas de esta manera, que hagan las cosas bien y que pongan a Dios en primer lugar. Eso me gusta mucho de él. Del presidente Bukele tengo la mejor opinión. Es una persona que el mundo entero prácticamente lo sigue por los pasos que ha dado El Salvador. El Salvador era un país dominado por la delincuencia. Los maras 18, eso, y los 23, si no me equivoco. Yo veía los documentales y hablaban de los países más malos, dominados por la delincuencia, y El Salvador ocupaba uno de los primeros lugares. Y lo primero que hizo fue limpiar las calles de la delincuencia. Allí un policía no representaba nada porque mandaba la delincuencia. Así que yo pienso, la opinión que tengo del presidente Bukele, que es un presidente puesto por Dios. Creo que es un presidente que ha tomado la sabia decisión de entregar su nación a Dios. Es un presidente que Dios ha bendecido, haciendo que la que antes era la nación más peligrosa de América Latina hoy día sea la más segura. Es un presidente que ha logrado levantar la economía de El Salvador como nunca antes. Es un presidente que ha hecho obras sociales, es un presidente que ha velado por los intereses de su pueblo, a pesar de que mucha gente diga que es un dictador, mucha gente diga que está haciendo cosas indebidas, mucha gente piense que el pueblo puede cegarlo. Es un presidente que ha puesto sobre todo a Dios primero y luego a su pueblo para lograr el éxito en el país. Bueno, antes de continuar con las opiniones que me han enviado mis amigos y las personas que estuvieron compartiéndome su opinión sobre Bukele en la red social de Instagram, déjenme decirles que se me acaba de ir la corriente. No sé si ven menos iluminación, espero que este video lo pueda terminar bien. Realmente ya los horarios del problema aquí de la corriente en Cuba es imposible saber en qué momento vamos a tener luz eléctrica y en qué momento no. Yo pensé que en este horario que estaba grabando iba a continuar la luz, pero
no fue así. Entonces quería hacer una breve pausa para darles mi opinión al respecto del presidente Nayib Bukele. Y es que yo considero que lo principal y lo mejor que puede tener ese presidente es que tiene la fe cristiana, o sea, que cree en Dios. Para mí, cuando un gobierno decide poner todo en las manos de Dios, creo que las cosas comienzan a funcionar mejor. Igual que como admiro el país de República Dominicana, porque incluso hasta en su bandera vienen citas bíblicas. Así también admiro el presidente de El Salvador, que ha sabido poner a Dios delante y reconocer que solo Dios es quien tiene la autoridad y quien puede hacer todas las cosas. Esa es una de las cosas que más me agradan de este presidente, muy aparte de todo el plan que ha hecho para organizar el país, para que no hayan más bandas, eso tiene un nombre, o sea, como los carteles de droga, más pandillas, y ha logrado eliminar eso en el país, y están todos presos porque realmente quien comete un delito debe ser juzgado por la ley, aunque sabemos que Dios perdona a todas aquellas personas que se arrepienten de corazón. Dios tenga misericordia de todas esas personas que se equivocaron, anduvieron por el mal camino y hoy por hoy están presos. Pero bueno, es algo de valorar al presidente, o sea, porque realmente Latinoamérica, el mundo ha visto el cambio que ha habido en el país de El Salvador. Me encantaría un día poder ir allá a visitarlo, conocer la historia, su cultura, más allá de lo que nos presentan las redes sociales, más allá de lo que nos pueda vender un partido político. Así que es mi opinión. Creo que el Señor está usando allí a Nayib Bukele y que el Señor lo siga bendiciendo el tiempo que esté presidiendo, pues reelecto. Así que esperemos que Dios se siga glorificando en el país de El Salvador. Hola, buenas tardes. ¿Qué yo creo de Nayib Bukele? Bueno, este es un personaje que yo lo he visto bien centrado en toda la labor que lo he visto realizando en su país, por supuesto. Y a ver, lo que más yo aprecio de él es que él como que ha puesto a Dios en primer lugar por encima de todo. Él reconoce que sin Dios no somos nada, y yo pienso que cuando tú pones a Dios en primer lugar, ya todo lo demás tiene que ir bien, te tiene que ir bien. Él es un hombre muy familiar, siempre se ve defendiendo mucho a la esposa, se ve con la familia, él es alguien familiar. Yo creo que la opinión que yo tengo sobre él es la mejor de todas las opiniones que pudiera tener. ¿Qué pasa también? Que él ha sido una figura clave en cuanto a la eliminación de toda la delincuencia de su país. Era un país bastante agresivo, bastante inseguro, y él le ha brindado al país la posibilidad de ser un país seguro. He escuchado comentarios negativos al respecto de él, como por ejemplo que podría ser el anticristo, podría levantarse como el anticristo. Yo realmente no comparto su opinión, mi opinión es positiva. Bueno, el presidente de Salvador para mí es una persona que está aplicando buenas medidas y la verdad está haciendo lo correcto, claro que sí. Creo que es un presidente que le hacía falta a ese país. El presidente de Salvador, Nayib Bukele, ha tenido una buena dirección, un buen liderazgo en su país, ya que aunque ha sido criticado por la oposición, por sus decisiones, por la manera de llevar las cosas, creo que ha tenido un buen papel. De cierta manera, en Salvador ha sido eliminada la delincuencia de las calles, se puede caminar con más tranquilidad, sus habitantes pueden estar más tranquilos en la calle sin temer a ser asaltados, y también se han eliminado los carteles de droga. Creo que ha tenido un buen liderazgo en su país. Bueno, yo considero que el presidente Nayib Bukele de El Salvador es uno de los mejores de Latinoamérica. Pienso que todos los presidentes deberían de coger su ejemplo, que ha eliminado la delincuencia en su país. Bueno, por eso lo volvieron a reelegir y me parece excelente, para mí es el mejor. Bueno, me parece muy irónico y gracioso como he escuchado por la calle el término de dictadura de Bukele. Y yo digo, ¿acaso es una dictadura el gobierno que tantas mejoras económicas y sociales le ha dado al Salvador, cuando El Salvador actualmente es el país más seguro de Latinoamérica? Eso no es una dictadura. Aquí somos Team Bukele.
Bueno, increíble, la corriente llegó enseguida, fueron solo unos minutos. Menos mal, gracias a Dios. Así que cuéntenme qué les pareció este videito. Déjenme en los comentarios qué creen de la opinión que tenemos los cubanos sobre el presidente Nayib Bukele, presidente de la República del Salvador. Estaré leyendo todos los comentarios que me dejen. Recuerden que yo soy Cari Sánchez, que si hasta ahora no se han suscrito a mi canal, por favor suscríbanse, cuento con su apoyo, me estarían ayudando muchísimo si se suscriben al canal. Así que nada, nos vemos en un próximo videito. Un beso, adiós.